Era una noche de tormenta en la que María, una mujer de 55 años, se encontró en un dilema. La lluvia caía con fuerza en la sierra de Guadarrama, donde se encontraba la villa de su empleador, un hombre de gran renombre en el mundo empresarial español. María salió al jardín, sintiendo la humedad en su piel, y alzó la vista hacia la ventana del salón. Allí, a través del cristal empañado, vio la luz de una vela temblando. En el suelo un hombre estaba de rodillas, temblando, mientras repetía una y otra vez: «Perdóname, perdóname». Era el presidente de una de las mayores empresas de distribución de España, don Alberto Ochoa. María no era más que una simple sirvienta en su casa, pero había un secreto que nadie conocía. Hacía 30 años, ella había sido la profesora de piano de don Alberto. En ese momento no comprendía del todo por qué la vela estaba encendida ni a quién estaba dirigiendo sus súplicas. La historia que estaba a punto de contar se había gestado en el silencio de los años pasados. Todo comenzó 3 décadas atrás, cuando María enseñaba piano en una academia de música en Madrid. Uno de sus alumnos era don Alberto, un joven empresario que se tomaba la música muy en serio. En las clases había una conexión especial entre ellos, algo que no se podía expresar con palabras. Sin embargo, cuando él se comprometió con otra mujer, María decidió dejar de dar clases, creyendo que era lo mejor para ambos. Durante los siguientes 30 años, se alejó de la música y de esos recuerdos. Sin embargo, el pasado año, recibió una oferta para trabajar en la villa de don Alberto, en plena sierra. Al escuchar su nombre, su corazón se detuvo. Era él, después de tanto tiempo. A pesar de su reencuentro, ambos fingieron no conocerse y María comenzó a trabajar como sirvienta en su hogar. La tormenta de esa noche la llevó a un estado de inquietud. Regresó a su habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Se preguntaba qué había sido aquello que había presenciado. ¿A quién le pedía perdón don Alberto? Esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno en el comedor, don Alberto bajó. «Buenos días, María», dijo con su voz profunda y calmada. «Buenos días», respondió ella, tratando de actuar con normalidad, aunque su mente no podía dejar de recordar la escena de la noche anterior. Mientras él leía el periódico, su mano tembló ligeramente al levantar la taza de café. María notó que en la punta de sus dedos quedaba un rastro de cera de vela. Además, un dulce aroma a rosas lo rodeaba. «¿Durmió bien?», preguntó don Alberto. María se sobresaltó preguntándose si él había notado su presencia en el jardín. «Sí, la tormenta fue intensa, pero intenté mantener la calma», respondió, esforzándose por sonar tranquila. Él asintió, pero en ese breve intercambio de miradas, María captó una profunda tristeza en sus ojos, una tristeza que parecía haber estado allí durante años. Esa misma tarde, mientras limpiaba, la curiosidad la llevó a subir al segundo piso. Normalmente solo limpiaba esa zona una vez a la semana, pero sentía la necesidad de ver aquella habitación. Caminó por el largo pasillo hasta llegar a la puerta del fondo. Con el corazón acelerado, giró el pomo y al abrir la puerta, un aire frío la envolvió. La habitación estaba oscura con las cortinas cerradas, y en el centro había una pequeña mesa redonda. Sobre ella se apilaban numerosas velas consumidas, más de 10, y el aroma a rosas llenaba el ambiente. María entró lentamente conteniendo la respiración. Al mirar la pared, se encontró con una gran fotografía enmarcada. Era la imagen de una mujer de rostro amable, la difunta esposa de don Alberto, vestida con un elegante kimono. En ese momento comprendió. Don Alberto estaba allí cada noche, pidiendo perdón a su esposa fallecida. Las velas eran su forma de recordar y disculparse por lo que no había hecho en vida. La idea de que había vivido con ese peso en su corazón durante 30 años la conmovió profundamente. Salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Miró una vez más la fotografía, pero aún no sabía el verdadero significado de las velas ni a quién realmente estaba pidiendo perdón don Alberto. Esa semana, él no regresó a la villa, tenía una reunión importante en Madrid.
María pasó el tiempo sola, pero cada noche su mente regresaba a aquella habitación y a la imagen de la mujer en la fotografía. La ventana del segundo piso permanecía oscura, sin la luz de las velas, y eso le producía una extraña sensación de soledad. Reflexionando, se dio cuenta de que ella también había estado atrapada en el pasado, sin poder olvidar lo que había sucedido hace 30 años. Se había alejado de la música y del piano, pero en su interior, los recuerdos persistían. Esa noche, por primera vez en 3 décadas, recordó su tiempo con don Alberto, las lecciones, su rostro concentrado y el día en que se despidieron sin decir nada. Cuando la lluvia comenzó a caer de nuevo, era suave y tranquila. Al siguiente fin de semana, don Alberto regresó a la villa. María lo recibió en la puerta, inclinando la cabeza en señal de respeto. Bienvenido de nuevo, dijo. Gracias, María. Siempre es un placer volver a casa, respondió él con una voz un poco más suave de lo habitual. Esa noche, mientras preparaba la cena, don Alberto miró por la ventana y, de repente, preguntó: ¿Todavía tocas el piano, María? Su pregunta la sorprendió. No, no he tocado en años, contestó, tratando de mantener la calma. Él pareció decepcionado. Es una pena. Hay un piano en la planta baja que no se toca desde hace tiempo, dijo. María no sabía que había un piano en la villa. ¿Dónde está?, preguntó intrigada. En la sala de estar, al fondo, respondió él con una sonrisa. Si no te importa, me gustaría pedirte un favor. Me encantaría escuchar tu música de nuevo, dijo. Esas palabras resonaron en su mente, recordándole lo que él solía decirle hace años. Esa noche no pudo dormir. Bajó a la sala de estar, donde encontró el piano cubierto con una manta blanca. Al destaparlo, el polvo se elevó en el aire. Sus dedos tocaron las teclas frías, y aunque el sonido era un poco desafinado, la nostalgia la envolvió. La música resonó en el invernadero, llenando el espacio con un sonido que hacía tiempo no se escuchaba. María, sumida en sus pensamientos, sintió como las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. En ese momento se dio cuenta de que, a pesar de haberse alejado de la música durante tantos años, en su interior siempre había anhelado tocar el piano. Siempre he querido hacerlo, pensó mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, produciendo notas que parecían cobrar vida. De repente una voz interrumpió su ensueño. Es un sonido hermoso, dijo don Alberto, quien se encontraba en la entrada del invernadero. Ella se sobresaltó y se levantó rápidamente, tratando de disculparse. Lo siento, no quería. Pero él levantó la mano en señal de que no había problema. No te preocupes. Al contrario, me alegra escucharte, respondió con una sonrisa, acercándose lentamente al piano. Este piano pertenecía a mi esposa, continuó don Alberto, su voz temblando ligeramente. Ella nunca fue muy buena tocando, pero siempre decía que deseaba escuchar a alguien realmente talentoso tocar en este piano. María no supo qué decir, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia. Don Alberto, notando su silencio, añadió: si no te importa, me gustaría pedirte un favor. ¿Podrías tocar de vez en cuando? Me encantaría escuchar tu música. Sus ojos reflejaban una soledad profunda, y María comprendió que había algo más en su solicitud. Está bien, lo haré, respondió ella, sintiendo que un pequeño cambio había ocurrido entre ellos. La expresión de don Alberto se iluminó con una leve sonrisa de agradecimiento. Esa noche ambos permanecieron en el invernadero, iluminados solo por la luz de la luna, sin saber que desde la ventana del segundo piso, alguien los observaba. Al día siguiente un afinador de pianos llegó a la villa. Pasó toda la mañana trabajando y cuando se marchó María se acercó al piano con un poco de temor. Al tocar las teclas, un sonido claro y hermoso llenó el aire. Sin pensarlo comenzó a tocar una melodía que había aprendido años atrás. Las notas fluyeron con facilidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Oh, cómo me gusta el piano, pensó, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría.
Cuando terminó, escuchó aplausos detrás de ella. Al girarse vio a don Alberto de pie, con una expresión de admiración. «Es maravilloso. Tu interpretación realmente resuena en el corazón», dijo él, sonrojándose ligeramente. «Gracias», respondió María, sintiéndose halagada. Después de un momento de duda, don Alberto le hizo una petición. «María, ¿podrías tocar un poco para mí cada sábado por la noche? Creo que sería mi única alegría». Al mirarlo vio en sus ojos la misma pasión por la música que había visto hace 30 años. Sí, con gusto, contestó, sintiendo que algo había cambiado entre ellos, como si una barrera invisible se hubiera debilitado. Sin embargo, desde la ventana del invernadero, la hija de don Alberto, Laura, observaba la escena con una mezcla de preocupación y celos. Había algo en la forma en que su padre miraba a María que la inquietaba. Era como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte. Así, cada sábado por la noche, María tocaba para don Alberto. Él se sentaba en un rincón del invernadero con los ojos cerrados, disfrutando de la música. Al finalizar cada pieza aplaudía suavemente y se retiraba, agradeciendo con un simple gracias. Aunque esos momentos eran breves, se convirtieron en algo invaluable para ambos. Pero un día, todo cambió. Era un sábado por la mañana, y durante el desayuno, don Alberto con un tono vacilante le dijo: «María, tengo una petición». «¿Qué es?», preguntó ella, intrigada. «Estoy pensando en organizar la habitación de mi esposa», confesó, mirando su taza de café. «Ha estado así durante 20 años, pero creo que es hora de hacerlo». Su voz estaba cargada de tristeza. «Si no te importa, ¿podrías ayudarme a organizarla?», continuó. María sintió un nudo en el estómago. Sabía lo difícil que debía ser para él. «Por supuesto», respondió, intentando sonar firme. Esa tarde se encontraron frente a la puerta de la habitación de la esposa de don Alberto. Con manos temblorosas, él abrió la puerta. Al entrar, el tiempo parecía haberse detenido. El armario estaba lleno de hermosos kimonos y vestidos, y el tocador aún guardaba frascos de perfume y joyas. Todo estaba tal como lo había dejado ella. «María, yo me encargaré de los documentos. Te dejo esta habitación en tus manos», dijo don Alberto, saliendo y dejándola sola. Su figura se veía tan sola y triste al alejarse. María comenzó a organizar la habitación, sacando cada prenda con cuidado y empaquetándola. En el fondo de un gran armario, encontró una caja llena de libros y partituras. Al abrir una de las partituras, su corazón se detuvo. Era Claro de Luna, una de las piezas que había tocado con don Alberto hace años. Al abrirla vio una dedicatoria escrita a mano: «La música es la voz de tu corazón. Siempre escucha esa voz». Era su propia caligrafía, de hace 30 años. Las manos le temblaban. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué en la habitación de su esposa? Al pasar las páginas encontró anotaciones en lápiz, notas que había escrito para él. En la última página, había otra escritura, esta vez de don Alberto. «Gracias por enseñarme a amar la música», decía. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Don Alberto había guardado esa partitura, incluso después de casarse. En ese momento, todo se volvió confuso. ¿Era su esposa la persona a la que se había referido aquella noche? La incertidumbre la mantuvo despierta durante horas. Cerca de la medianoche se levantó de la cama y miró por la ventana. Desde el segundo piso, vio la luz del invernadero titilando. Sin pensarlo, salió al jardín. La noche estaba tranquila, y al mirar hacia arriba, vio la sombra de don Alberto. Pero junto a él, había otra sombra que no pudo identificar. Al acercarse se dio cuenta de que era su propia sombra reflejada en el cristal. En ese instante un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Acaso don Alberto siempre había pensado en ella? A la mañana siguiente él no mencionó nada sobre la partitura,
y ella tampoco se atrevió a preguntar. Sin embargo, al mirarlo, notó que sus ojos se suavizaban cuando la miraba. Su corazón empezó a latir más rápido. Esto no está bien, pensó. Soy solo una sirvienta, y él es un hombre de negocios. No puedo volver a mirar atrás. Pero sus sentimientos eran más fuertes que su razón. Esa tarde, mientras don Alberto se preparaba para regresar a Madrid, María lo despidió en la puerta. Justo antes de entrar en el coche él se volvió y le dijo: «María, ¿te has dado cuenta de lo importante que es esa partitura para mí?» Ella contuvo la respiración. «Siempre la he valorado porque tú me enseñaste la belleza de la música». Con esas palabras, se subió al coche y se marchó. María se quedó allí, sintiendo el viento suave en su rostro, sin saber que ese momento marcaría el inicio de un cambio en sus vidas. La semana siguiente algo inesperado ocurrió. Un viernes por la tarde un segundo coche llegó a la villa, un deportivo blanco. De él bajó una mujer elegante en sus 30, con un traje negro y grandes gafas de sol. Era Laura, la hija de don Alberto. «Papá, hace tiempo que no te veía», dijo con una sonrisa brillante. «No pensaba que vinieras este fin de semana, pero de repente tengo tiempo. Quiero relajarme en la villa». María se sintió observada por una mirada fría y penetrante. Era Laura, la hija de don Alberto, quien había llegado a la villa sin previo aviso. Con un traje negro y grandes gafas de sol, la joven se presentó de manera cortés, pero su tono era distante. «Eres la nueva sirvienta, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. María asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Sí, soy María», respondió, tratando de mantener la compostura. Esa noche, mientras preparaba la cena, Laura entró en la cocina. «¿Eres pianista?», inquirió, apoyándose en el mostrador con los brazos cruzados. María sintió que su corazón se aceleraba. «Solo toco un poco», respondió con humildad. Laura se rió con desdén. «¿Y cómo es que terminaste trabajando aquí?». María sintió que la pregunta llevaba un trasfondo de desdén. «A través de una agencia de empleo», contestó, evitando la mirada de Laura. «¿Acaso mi padre buscaba específicamente a alguien que tocara el piano?», continuó Laura, con un tono que insinuaba que había más detrás de sus palabras. María no supo qué responder, sintiendo que la conversación se tornaba incómoda. «Mi padre es un hombre solitario», dijo Laura, con una sonrisa que no reflejaba calidez. «Así que si le muestras un poco de amabilidad, se abrirá rápidamente». Las palabras de Laura resonaron en la mente de María, quien comprendió que su posición era frágil. «Soy solo una sirvienta», pensó, sintiendo que su corazón se hundía. Esa noche, como de costumbre, María se sentó al piano en el invernadero. Pero esta vez, Laura estaba allí, observándola desde el sofá. Con manos temblorosas comenzó a tocar un nocturno, sintiendo que sus dedos se volvían rígidos. Al finalizar, don Alberto aplaudió suavemente. «María, fue maravilloso». «Gracias», dijo con sinceridad. Pero Laura permaneció en silencio, mirándola con una expresión que María no pudo descifrar. Cuando María se disponía a salir, Laura la detuvo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo acercándose. «¿Eras profesora de música antes?». El corazón de María dio un vuelco. «Sí», respondió, sintiendo que la conversación se tornaba más intensa. «He indagado un poco sobre ti. Enseñaste en una escuela de música hace 30 años, y uno de tus alumnos era mi padre». La revelación dejó a don Alberto pálido. «Laura, ¿tú crees que ella fue contratada a propósito?», preguntó, su voz temblando. «No, no lo sabía», se apresuró a decir María, sintiendo que la tensión aumentaba. «No me enteré hasta que llegué aquí». Laura la miró fijamente como si buscara algo más. «¿Sabías que eras la profesora de mi padre?», insistió. «No, no lo sabía», repitió María, sintiendo que la situación se volvía insostenible.
Don Alberto intervino con una voz firme pero calmada. Laura, no es culpa de María. Todo esto es una coincidencia. Laura apretó los labios y salió de la habitación, dejando a María y a don Alberto en un silencio pesado. Lo siento, María, dijo él con un susurro. Laura se preocupa por mí de una manera que no comprendes. María se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Soy solo una sirvienta, se recordó a sí misma, mientras el peso de la situación la abrumaba. No debería estar aquí. Sin embargo, cuando don Alberto le preguntó si quería dejar el trabajo, su respuesta fue un rotundo no. Quiero quedarme, dijo, sorprendida por su propia valentía. Quiero tocar para ti. Don Alberto la miró con asombro y gratitud. Gracias, María. Me gustaría que estuvieras aquí. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María miró hacia la habitación de don Alberto, donde una luz tenue brillaba. Comprendió que esa luz no era solo un recordatorio de su esposa fallecida, sino una señal de que él también buscaba redención. Los días siguientes se volvieron tensos. Laura parecía vigilar cada movimiento de María, y la atmósfera en la villa se volvió pesada. Durante el desayuno, cuando María y don Alberto intercambiaban miradas, Laura lanzaba miradas fulminantes. En el invernadero, mientras tocaba el piano, Laura siempre estaba presente, creando una barrera invisible entre ellos. Un día, María fue a la oficina de don Alberto a entregar unos documentos. Al tocar la puerta, escuchó su voz profunda. Adelante. Al entrar, lo encontró mirando por la ventana. Aquí están los informes para la reunión de mañana, dijo, dejando los papeles sobre su escritorio. Pero esa vez, don Alberto se volvió hacia ella. María, ¿tienes un momento? Sí, respondió ella, sintiendo que la tensión aumentaba. No te preocupes por Laura, dijo él acercándose con un aire cansado. Solo está preocupada por mí. María asintió, pero no pudo evitar sentir que su cercanía era inapropiada. Entiendo cómo se siente Laura, admitió. Puede que piensen que estoy demasiado cerca de ti. Don Alberto frunció el ceño. Demasiado cerca, repitió, su voz sonando triste. En ese momento, Laura irrumpió en la habitación. Papá, necesito hablar contigo, dijo mirando a María con desdén. ¿Podrías salir un momento? María se sintió como un intruso y salió, sintiendo el dolor de ser vista como la sirvienta. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, María sintió que era lo mejor. No debería estar aquí, pensó con lágrimas en los ojos. Pero justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un golpe en la puerta. ¿Estás ahí? Era la voz de don Alberto. Se apresuró a secarse las lágrimas y abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él al notar las maletas. Voy a dejar este trabajo, respondió María, sintiendo que su corazón se rompía. No quiero ser una carga para tu familia. Don Alberto se acercó, su rostro lleno de preocupación. No eres una carga. Tu presencia me da vida. Las palabras de don Alberto resonaron en su corazón. He vivido con culpa durante años, continuó. No pude decirle a mi esposa cuánto la amaba porque siempre te llevaba en mi mente. Las lágrimas brotaron de los ojos de María. Tu esposa sabía que la amabas, dijo ella, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. Por favor, no te vayas, pidió don Alberto tomando su mano. El calor de su toque la envolvió. Pero María sacudió la cabeza. Es demasiado tarde para nosotros. No es tarde, insistió él, su voz firme. Hemos tenido 30 años, pero ahora que estamos juntos de nuevo, eso no es un error. Esa noche María no pudo dormir. Las palabras de don Alberto resonaban en su mente. A las 2 de la mañana, miró hacia la habitación donde la luz aún brillaba. Esta vez, decidió que no se iría. Se levantó y caminó hacia la puerta de su habitación, sintiendo que el destino la guiaba.
Al llegar, escuchó la voz de don Alberto al otro lado. ¿Estás ahí? María se encontraba en la penumbra de su habitación, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Había decidido dejar el trabajo en la casa de don Alberto, un hombre que había marcado su vida de maneras que nunca imaginó. Mientras empacaba sus cosas, las lágrimas brotaban de sus ojos. No debería estar aquí, pensó, sintiendo que su corazón se rompía. Pero justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un golpe en la puerta. ¿Estás ahí?, preguntó la voz de don Alberto, llena de preocupación. María se apresuró a secarse las lágrimas y abrió la puerta. Al verlo, su corazón dio un vuelco. Él estaba allí con una expresión que mezclaba angustia y determinación. ¿Qué estás haciendo?, inquirió, notando las maletas en el suelo. Voy a dejar este trabajo, respondió María, su voz temblando. No quiero ser una carga para tu familia. Don Alberto se acercó, su rostro lleno de preocupación. No eres una carga. Tu presencia me da vida. Con un nudo en el estómago, María tocó la puerta suavemente. Soy yo, respondió, su voz apenas un susurro. La puerta se abrió lentamente, revelando a don Alberto, que estaba de rodillas en el suelo, rodeado de velas encendidas que iluminaban su rostro con una luz cálida y temblorosa. María, dijo él, alzando la vista. He estado esperando este momento. Necesito que sepas que he estado cargando un peso muy grande. Ella se acercó sintiendo que el aire se volvía denso con la emoción. Don Alberto, no tienes que cargar con nada más, dijo ella, tomando su mano. Ya has sufrido suficiente. Él la miró a los ojos y en ese instante ambos sintieron que el tiempo se detenía. No puedo seguir viviendo así, confesó él, su voz quebrándose. He amado a 2 mujeres en mi vida, y no he podido dejar de pensar en ti. Te he llevado en mi corazón todos estos años. María sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Pero qué hay de tu esposa?, preguntó, sintiendo que la realidad de la situación la abrumaba. Ella sabía de ti, respondió don Alberto, sus ojos llenos de lágrimas. Me perdonó antes de irse. Me dijo que debía seguir mi corazón. Las palabras de don Alberto resonaron en la habitación, llenándola de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si esto no es lo correcto?, preguntó María, sintiendo la incertidumbre apoderarse de ella. No lo sé, admitió él, pero no puedo dejarte ir de nuevo. No quiero vivir con este arrepentimiento. María sintió que su corazón se abría ante la posibilidad de un futuro juntos, pero también se sentía atrapada por las sombras del pasado. Don Alberto, esto es complicado, dijo, su voz temblando. No sé si puedo ser la mujer que necesitas. Solo quiero que me des una oportunidad, insistió él, acercándose un poco más. Te prometo que haré todo lo posible para que esto funcione. No quiero perderte otra vez. En ese momento María sintió que el destino la empujaba hacia él. Está bien, dijo, sintiendo que su corazón se llenaba de una nueva esperanza. Intentémoslo. Ambos se abrazaron, sintiendo la calidez del otro, y en ese instante el mundo exterior se desvaneció. Sin embargo, sabían que su camino no sería fácil, y que tendrían que enfrentar los desafíos que vendrían. La mañana siguiente María se despertó con una sensación de inquietud. Don Alberto había estado en su mente toda la noche, y aunque había tomado la decisión de seguir adelante, la sombra de su esposa aún pesaba sobre ellos. Mientras preparaba el desayuno, se preguntaba si realmente estaban listos para enfrentar lo que vendría. A las 10 de la mañana, la hija de don Alberto, Lucía, bajó las escaleras con una expresión seria. Voy a volver a Madrid, anunció, arrastrando una maleta detrás de ella. No quiero ver a mi padre ni a ti por un tiempo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucía, espera, dijo tratando de calmarla. No es lo que piensas. Pero Lucía no la escuchó. No quiero estar aquí mientras ustedes dos juegan a ser felices, respondió, su voz fría.
Mi padre tiene 63 años, y tú también eres mayor. ¿Qué sentido tiene esto? Las palabras de Lucía la atravesaron como un cuchillo. Lucía, por favor, entiende que esto no es un juego, imploró María, sintiendo que su corazón se hundía. Estamos tratando de encontrar nuestro camino. Pero Lucía se limitó a sacudir la cabeza y salió por la puerta, dejando a María con una sensación de desasosiego. Esa tarde María se encontró en el jardín, cuidando las plantas mientras reflexionaba sobre la conversación con Lucía. Las palabras de la joven resonaban en su mente: ¿es esto un juego? Se preguntaba si realmente estaban haciendo lo correcto, si su amor era suficiente para superar las barreras que se interponían entre ellos. Decidida a no rendirse, María se acercó a la puerta de la oficina de don Alberto y tocó suavemente. Don Alberto, tengo algo que decirte, dijo, sintiendo que la determinación la llenaba. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Él la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué sucede, María?, preguntó, notando la seriedad en su voz. He estado pensando en lo que Lucía dijo, comenzó ella, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. No quiero que esto se convierta en un juego. Necesitamos ser honestos sobre lo que sentimos y lo que queremos. Don Alberto asintió, su expresión grave. Tienes razón, admitió. No quiero que esto sea un juego. Quiero que sea real. María sintió que su corazón se llenaba de esperanza nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, sintiendo que el futuro se abría ante ellos. Debemos hablar con Lucía y explicarle nuestra situación, sugirió él. No quiero que haya más malentendidos entre nosotros. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Con el corazón lleno de determinación, María tomó la mano de don Alberto y juntos se dirigieron hacia el futuro, listos para enfrentar lo que viniera. Suscríbete al canal.